Buenas noches, hola Nado, ¿cómo estás? Dios te bendiga, gracias por conectarte, gracias a los que están ya eh, en línea. Vamos a esperar unos segunditos para arrancar con nuestro estudio en esta noche. Tenemos un buen material, gracias a Dios, así que vamos a dar unos segunditos más. He estado teniendo mucho problema con internet. Vamos a ver cómo eh, se desenvuelve hoy. Ha estado muy inestable y tengo pena que no vayamos a poder tener fluidez en la transmisión en esta noche. Además les cuento que estoy un poquito afectado de salud hoy y no me siento al 100, pero pues no quería dejarlos con los colochos hechos. Así que vamos a ver hasta dónde el cuerpo aguanta para poder avanzar. Amén. Así que muchísimas gracias. Beatriz, buenas noches. Bueno saludarte. Mi querida Betty también ya está con nosotros. Muy buenas noches, Betty. Y Patti también ya está con nosotros. Gracias, Patti, por conectarse. Estamos ya listos y dispuestos para arrancar hoy noches con nuestro estudio. Vamos a apagar esto. Vamos a hacer una oración. Gracias, Patti, muchas gracias. Vamos a ver cuánto aguanto. No sé si me miran la cara de enfermo. Me siento un poquito complicado, la cabeza un poquito pesada y vamos a ver. Pero bueno, mientras el Señor nos dé la gracia, vamos a hacerlo. Les ruego sus oraciones. Siempre necesitamos las oraciones unos por los otros y los tiempos a veces se complican un poquito, ¿verdad? Pero estamos contentos y agradecidos con Dios porque nos tiene con vida, porque estamos acá con ilusión y con esperanza siempre, ¿verdad? Que Dios intervenga en nuestras vidas. Y a Gloria, buenas noches, Dios te bendiga, gracias por conectarte. Y vamos a hacer una oración y vamos a continuar con nuestro estudio. Hoy vamos a darle suavecito porque tengo poca pila, pero lo importante es el mensaje y la palabra que se dé. Astrid, buenas noches, Dios te bendiga. Janet también, muy buenas noches, Dios te bendiga. Janet, gracias por conectarse. Gracias, Betty, querida. Vamos a orar, ¿qué les parece? Padre bendito, Señor, solo por tu gracia estamos de pie, por tu misericordia que fue nueva hoy y nos alcanzó para todo el día, Señor, y mañana amanecemos con misericordia nueva. ¡Qué misericordia! ¡Qué amor el tuyo, Señor! Que nunca nos dejas, nunca nos sueltas y tu provisión diaria está con nosotros. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas que están conectados, que se van a conectar y que van a ver esto más adelante en diferido, Señor. Gracias por el recurso del Facebook, que podamos usarlo con sabiduría siempre, Señor. Gracias que en esta noche podamos compartir tu palabra con libertad y que podamos hablar lo que tu corazón nos indique hablar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, entonces vamos a entrarle, mis amadas. La semana pasada estuvimos platicando algo acerca de la gracia y de la ley y más que todo cuál es la función o cuál fue la función o el propósito de la ley que dio Dios a Moisés. Y tenemos
que redefinir algunos conceptos, ¿verdad? Nosotros nos referimos a la ley de Moisés. Y no fue la ley de Moisés, es la ley que Dios le dio o le reveló a Moisés. La ley que Dios le reveló a Moisés y que estuvo vigente a plenitud bajo ese pacto, jamás puede ser mala, mis amados. No confundamos las cosas, no satanicemos esta ley o este tiempo o este pacto. ¿Por qué le digo que no es mala? Porque salió de Dios. Porque Dios mismo, acuérdese, en las primeras tablas con su dedo escribió estos mandamientos, y la ley que Dios le reveló a Moisés pues salió de Dios, y de Dios no puede salir nada malo. Así que esta ley fue buena mientras estuvo vigente esta condición para cumplir la ley de Dios. Ya hemos hablado que la ley de Dios es una y es eterna, es hermosa, es perfecta, es plena y nos bendice a plenitud. Y el pacto que Dios hizo allá en el Sinaí simplemente fue la condición en la cual el pueblo de Israel tenía que cumplir con esa ley hasta que fuese sustituida o relevada por un hermoso pacto que es el pacto de la gracia. La misma base, mis amados, si nosotros revisamos el Nuevo Testamento y lo cotejamos con el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que la base es la misma, porque la base es Dios, y Dios no cambia. Lo que cambia, a diferencia del Antiguo Pacto, es la condición o la forma o la instrucción para cumplir esa ley, ¿verdad? Y hemos hablado ya acerca de esto. Así que estuvimos platicando la semana pasada de que el pacto de la ley nos condujo a la gracia. Y estuvimos viendo allá en Gálatas cómo el Señor dice que se reveló la fe. Y estuvimos viendo que esta fe no es más que nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro nuevo pacto. Él es el pacto de gracia, ¿ok? Él es la personificación de la gracia, mis amados hermanos. Así que este hermoso y maravilloso pacto que debemos nosotros entender cuál es la condición ahora en la que estamos, cuáles son las reglas del juego a partir de la resurrección hasta que el Señor vuelva. Las condiciones fueron dictadas por el Nuevo Testamento. Hay una corriente hoy a la que se le llama el mesianismo, que el mesianismo en sí no es malo cuando viene de abajo para arriba. Bueno, todos somos mesiánicos porque todos conocemos a Cristo, ¿verdad? Al Mesías. Pero es muy diferente que un judío de cepa, alguien de la raza judía, hebreo, israelita, se le revele Cristo. Entonces este judío pasa a ser mesiánico. Es un judío mesiánico. ¿Por qué? Porque reconoce al Mesías y comienza a seguir al Mesías. Muy diferente, mis amados, que un cristiano al que se le ha revelado Cristo quiera regresar a conocer sus raíces. Es un término que se usa hoy. Esto es muy peligroso y yo lo he advertido y lo seguiré advirtiendo, porque de alguna manera, mis amados, llegan a un punto en donde incluso yo conozco gente que llega al punto de negar la deidad de Cristo, a negar la veracidad de las epístolas de Pablo, y llegan a rechazar incluso la persona de Pablo como un
ministro competente del Evangelio al que Dios le reveló el hermoso pacto de la gracia. Y entonces ahí ya están en un grave problema, ¿verdad? Y esto no me lo estoy inventando, es algo que se ve y no es nuevo. El escritor a los Hebreos tenía este problema, ¿verdad? Y él está advirtiendo en contra de aquellos que estaban judaizando de nuevo, ¿ok? Hay una diferencia, y lo voy a decir claro para que usted lo sepa. Hay una diferencia entre la cultura judía y la cultura del reino. Son dos cosas diferentes, mis amados, ¿ok? En el cielo no se practica el judaísmo, ¿ok? Se practica la ley de Dios, el reino de los cielos, ¿ok? Es lo que Jesucristo vino a manifestar. Y la religión judía no quiso recibir esta nueva condición de vida, ¿verdad? Entonces, la gracia, dice Jeremías 31, y vendrá el tiempo en donde yo escribiré, en aquellos días, dice, escribiré una nueva ley en el corazón de mi pueblo, dice Jeremías, y lo corrobora el libro de los Hebreos. Yo escribiré mi ley en sus corazones, dice la Biblia, y no me acordaré más de su pecado, ¿verdad? Y no habrá quien enseñe, porque todos conocerán este pacto hermoso. La ley en el Antiguo Testamento se escribió en tablas. En el Nuevo Testamento esta ley se escribe en el corazón. ¿Cuál es la diferencia? Que para que un israelita pudiese practicar la ley, tenía que ir y aprender la ley, leerla en las tablas, o los padres la transmitían a los hijos después, pero la ley era algo externo. En la gracia la ley ya no es externa, la ley se está escribiendo en nuestro corazón para que nosotros la vivamos y la ejerzamos y la cumplamos por naturaleza. ¿Entiende usted la diferencia? Y esto es algo maravilloso, porque bajo la ley de Moisés uno tenía que saber la ley y tenía que poner en práctica eso que sabía. Pero bajo el nuevo pacto uno pone en práctica no lo que sabe, sino quién es la ley. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Así que es Él el que cumple esa ley, porque nosotros, de alguna manera, la ley que Dios le reveló a Moisés se podía cumplir naturalmente. Era difícil, pero se podía, ¿verdad? O sea, podía alguien vivir toda su vida sin asesinar a nadie o sin cometer adulterio. Podía. Es más, hoy hay mucha gente que nace, crece, se reproduce y se muere y nunca mató a nadie y nunca fue un adúltero, ¿verdad? Pero bajo el pacto de la gracia, sí, nadie puede jactarse que ha nacido, crecido, se reproduce y muere sin transgredir la ley de la gracia. ¿Por qué? Porque ahora el adulterio es mirar y desear a una mujer en el corazón. El asesinato es enojarse locamente contra un hermano. ¿Y quién puede nacer, crecer, reproducirse y morir sin nunca transgredir esa forma de cumplimiento? Así que para la gracia necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos la capacidad de Dios en nosotros, necesitamos la fe. Para eso es la fe. La fe es la capacidad de Dios para que podamos obedecer su ley juntamente con la gracia y la misericordia. Mis amados, son ese equipamiento que Dios nos dejó para que nosotros podamos vivir una vida agradable a Dios. ¿Está conmigo? Ok. Avancemos un poquito entonces, y quiero que me acompañen al versículo 21, al capítulo 21 de Génesis. Y dice acá: visitó Jehová a Sara, como había dicho,
E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Al final, Dios cumple su promesa y les da un hijo, a pesar de la incredulidad. Escúcheme bien, porque esto es importante. A pesar de la incredulidad de Abraham y de Sara, porque los dos fueron incrédulos a la promesa, y tan incrédulo que la incredulidad dio a luz a Ismael. Ismael no fue concebido por fe, Ismael fue concebido por ser incrédulos a la promesa de Dios. Así que no solamente la fe es fructífera, también la incredulidad es fructífera. También cuando no creemos pasan cosas, mis amados. ¿Ok? Y entonces nació Isaac por incredulidad hacia la promesa de Dios, pero eso no fue obstáculo para que Dios al final o a la larga cumpliera con su promesa. Y entonces al final Isaac nace de acuerdo a como Dios había prometido. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. ¿Por qué dice esto Sara? Porque Sara fue estéril hasta este momento. Abraham no fue estéril, la estéril era Sara. Abraham podía tener hijos. Es más, tuvo a Ismael, ¿verdad? Desde el vientre de Agar. Pero Sara era una mujer estéril. Y hay algunos nombres de mujeres en la Biblia que tuvieron este problema de esterilidad. Sara es una, Rebeca, su nuera, también fue estéril. Miren qué interesante. Prediqué hace algunos domingos en la iglesia acerca del patrón el patrón en la familia de Abraham, de maldición, ¿verdad? Generacional, un patrón generacional en la vida de Abraham. Y se ven muchísimas cosas interesantes cuando estudiamos la generación de Abraham. Abraham mintió, Isaac mintió, Jacob ya nació mentiroso, engañó a Esaú. Todo el detonante era la comida. Hubo hambre en Egipto, bajaron a Egipto y Abraham miente con respecto a Sara. Hubo hambre otra vez en la tierra. Isaac ahora baja a Egipto y miente con respecto a Rebeca. Después a Isaac, los hijos de Isaac ya no bajaron a Egipto a mentir, ya nacieron así. Y Jacob, ya su nombre denota esta naturaleza engañadora, y él adquiere la primogenitura por engaño, y el detonante fue un plato de lentejas, la comida. Ya a Jacob ya le nacen 10 muchachitos mentirosotes, ¿verdad? Que lo engañan por 14 años, ¿verdad? Y le hacen creer que José había muerto, hasta que José se levanta y rompe ese ciclo. Pero también hay otro ciclo, y Sara era estéril, y Rebeca, la esposa de Isaac, también sufrió de esterilidad. Y hay algunas otras mujeres, como la esposa de Manoa, era estéril. Ana era estéril, ¿verdad? Elizabeth era estéril. Entonces vemos que Dios en Isaías capítulo 54 da una promesa a las estériles y les dice: ustedes darán a luz más hijos que las que no son estériles. Porque nos está hablando obviamente del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que la capacidad de dar fruto no es nuestra, sino es un don de Dios. Y todos los hijos de estas mujeres estériles son de alguna manera una figura de Cristo. Amén. E Isaac pues es claramente una figura de Cristo, y vamos a ver cómo Isaac cumple con esa figura casi
con detalles y con una exactitud impresionante, ¿verdad? Cuando Él es sacrificado en el altar, ¿verdad? Y todo lo que ahí sucede prácticamente ocurrió 1700 años después. Entonces nace Isaac, ¿verdad? Y creció el niño y fue destetado, y vemos como Ismael, que es una figura de nuestra carne, ¿verdad? Isaac es una figura de Cristo e Ismael es una figura de nuestra carne, que están los dos adentro nuestro, y son estas dos naturalezas de las que habla el apóstol Pablo en el capítulo 7 de la epístola a los Romanos. Él habla de estas dos naturalezas, que uno lo impulsa a hacer el bien y otro lo impulsa a hacer el mal, y que él quiere obedecer a Dios y que él quiere agradar a Dios, pero hay una naturaleza que le impide hacerlo. Nos está hablando de estas dos naturalezas, Ismael e Isaac, aquí adentrito, ¿verdad? Claro que hay dos naciones, Ismael es el pueblo árabe e Isaac es el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, el pueblo israelita. Pero también nosotros adentro tenemos un Ismaelito y tenemos un Isaacito, ¿verdad? Un Ismael que fue engendrado en la carne, y un Isaac que es engendrado por el Espíritu, la nueva criatura en nosotros. Así que nosotros vemos acá que viene Sara y le dice a Abraham: estos dos niños no pueden crecer juntos, porque pues se pelean mucho, ¿verdad? Ismaelito le quita sus juguetes a Isaacito, ¿verdad? Entonces viene Abraham y tiene que echar a Agar y a Ismael al desierto. Y es interesante, mis amados hermanos, porque cuando Dios le pide a Abraham su hijo, y Dios le dice: dame, y llega con Abraham y le dice: dame a tu hijo, a tu único hijo, le dice Dios a Abraham. E Isaac no era el único hijo de Abraham, Ismael era un hijo de Abraham también, y ni siquiera Isaac era el primogénito de Abraham, Ismael fue el primogénito de Abraham. Pero Dios de alguna manera no toma en cuenta a Ismael cuando llega con Abraham y le pide un hijo. Capítulo 22 de Génesis. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo, escuche bien, 22:2 de Génesis: toma ahora tu hijo, tu único. Escuche, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Así que viene Dios, y él a quien reconoce como simiente de Abraham es a Isaac. De alguna manera Dios no toma en cuenta a Ismael. ¿Por qué? Porque todo esto sabemos que es una figura. Ismael es una figura de nuestra carne, el fruto de la carne, porque Abraham engendró a Ismael en la carne, y entonces el fruto de la carne es carne, porque no puede un buen árbol dar un mal fruto, ni un mal árbol dar un buen fruto, y cada fruto, dice Génesis capítulo 1, cada árbol dará fruto de acuerdo a su genética, de acuerdo a su naturaleza. Así que Ismael es de acuerdo a la naturaleza de la carne, porque fue engendrado según la carne, pero Isaac fue engendrado según el Espíritu. ¿Por qué? Porque fue el hijo que Dios prometió, y es un resultado de un milagro, como Cristo es resultado de un milagro. ¿Cuál es la diferencia entre el engendramiento de Isaac y el engendramiento de Cristo? El engendramiento de Cristo, obviamente no hubo varón involucrado, sino que fue engendrado a través del Espíritu Santo. Usted se acuerda allá cuando llega el ángel y le da la noticia a María. Obviamente Isaac pues sí fue engendrado a través de un hombre, Abraham, pero Abraham es una figura, mis amados, Abraham es una figura del Padre. El esclavo o el siervo, más bien dicho, que le va a buscar esposa después a Isaac, era una figura del Espíritu Santo, e Isaac obviamente es una figura de Cristo.
Así que, pero pues es una figura. Isaac no es Cristo, obviamente no fue engendrado por el Espíritu Santo como Jesús, sino que hubo involucramiento de un hombre, en este caso Abraham, pero sí fue un milagro porque Sara era una mujer estéril. Así que Isaac sí fue resultado de un milagro. Isaac no fue resultado de un milagro porque tanto Agar como Abraham pues podían tener hijos, eran fructíferos, ¿verdad? Entonces Abraham engendra en la carne a Ismael, e Ismael es una figura del fruto de la carne. Ismael es una figura de Gálatas capítulo 5 versículo 19, e Isaac es una figura de Gálatas capítulo 5 versículo 22. Las obras de la carne, 5:19 de Gálatas, el fruto del Espíritu Santo, 5:22 de Gálatas. Así que el fruto de la carne en algún momento es desechado y es echado juntamente con Agar, que nos habla, según Gálatas, del pacto de la ley. Son echados al desierto. Y pues Sara, que nos habla claramente del pacto de la gracia, dice Gálatas, juntamente con Isaac, pues crecen a la sombra de Abraham, que es una figura del Padre. ¿Está entendiendo la analogía? Y entonces Abraham se levantó muy de mañanas, 21:14 de Génesis, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y lo entregó al muchacho y lo despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios al muchacho, la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y esto se ha cumplido. La nación árabe es una gran nación. Quiero decir algo en este momento, mis amados, porque nosotros tenemos que tener claro y hacer una diferencia entre algunos tópicos bíblicos. Los árabes no son gente mala, mis amados, ¿ok? Los árabes no son gente mala y los israelitas los buenos, ¿verdad? Hay israelitas muy malos y hay árabes muy buenos, ¿ok? Yo personalmente tengo amigos de ascendencia árabe que son excelentes personas, algunos de ellos son cristianos. Entonces Dios no desecha a los árabes por ser árabes. Dios no desecha, y Dios tampoco acepta a los judíos hoy, estoy hablando de hoy, por ser judíos, ¿ok? Los judíos no tienen más cuello que los árabes hoy bajo el pacto de la gracia. Se cree que un judío, ellos creen que son salvos por el hecho de ser israelitas. No, mis amados, bajo este pacto de la gracia, y lo dice clara la Biblia, no hay judío ni hay gentil, ¿ok? Necesitamos la única manera de ser salvos hoy, la única manera, y te lo voy a decir en letras mayúsculas y negritas con comillas y signos de interrogación y todo lo que quieras, ¿verdad? La única manera para ser salvos de la cruz para el día de hoy hasta que el Señor vuelva, el único camino se llama Jesucristo, ¿ok? Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie regresa al Padre si no es por Él. Nadie va de regreso al Padre por el simple hecho de haber nacido en Israel. Ellos necesitan a Cristo, ¿ok? Y nadie se va a ir al infierno por el simple hecho de ser árabe. Se van a ir al infierno todos aquellos que rechazaron a Cristo, ¿ok? Si un árabe acepta a Cristo, va a ser salvo. Si un judío acepta a Cristo, va a ser salvo. Es la única manera.
si un gentil acepta a Cristo, va a ser salvo. ¿Ok? Abajo en el infierno no va a haber gente ahí por su raza. Ahí abajo va a haber gente porque rechazó el sacrificio de Cristo. Y en el cielo no va a haber gente en el cielo por su raza. En el cielo va a haber gente por haber recibido a Cristo. ¿Está conmigo, mi amado? Y esto es un arma que usted debe tener, o un argumento que usted debe tener, porque hoy hay mucha gente y podemos nosotros llegar a ser engañados y persuadidos, porque suena bien bonito, mis amados, y porque ellos están, mire, le voy a decir cuál es la diferencia. Nosotros tenemos, el evangelio tiene la capacidad de evangelizar. ¿Ok? El Señor dice que nosotros debemos ir y compartir las buenas nuevas a aquellos que no la conocen. Nosotros sabemos a quiénes evangelizar. ¿A quiénes evangelizamos, mis amados? ¿A quiénes les predicamos el evangelio para arrepentimiento? Pues todos aquellos que están allá afuera en el mundo que no conocen a Cristo. Pero el mesianismo, su evangelio, a los únicos que puede evangelizar es a los cristianos, porque no es un evangelio evangelizador. Es la verdad. Así que hay muchos por ahí tratando de persuadirnos para que nosotros, mis amados, retrocedamos. Y tienen, yo les digo, tienen cosas muy interesantes. Yo he aprendido muchísimo, he estudiado la palabra de voz de rabinos verdaderos, y de gente muy estudiosa de la Torá y de la palabra, pues de acuerdo a la cultura, etcétera, etcétera. Y es muy interesante y muy hermoso, pero tenemos que tener cuidado de no traspasar el límite de regreso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos, la mayoría, no entienden los cambios en la forma, no la esencia, la forma en la que nosotros debemos practicar el evangelio, practicar la palabra hoy, bajo este hermoso pacto de la gracia, ¿verdad? Y ahí el tema de las fiestas, el tema del sábado, el tema de estar cumpliendo con algunos ritos antiguo testamentarios, que no es que hayan sido derogados, sino que, y yo insisto en esto, sino que cambió la forma de cumplir estos mandamientos. Así que usted ya tiene argumentos para cuando le lleguen a decir que usted se va a ir al infierno por no quedarse viendo televisión el sábado. Además, mis amados, ellos creen que nosotros sustituimos el sábado por el domingo. Nosotros no sustituimos el sábado por el domingo. Eso no es verdad. Nosotros no estamos cambiando el día de reposo, el sábado, por el domingo, ¿ok? La Biblia dice en el libro de los Hechos que cuando Cristo resucitó, la iglesia se empezó a reunir el primer día de la semana, pero no tiene nada que ver con el día de reposo, porque el libro de los Hebreos nos dice cómo guardar el reposo hoy. Y el día de reposo, en todo caso, mis amados, no era un día para congregarse. El día de reposo era un día de oración, de pasarlo en casa, en familia, ¿ok? Así que cuando tú veas a un israelita, cuando tú veas a un cristiano que está practicando los ritos del Antiguo Testamento, tú le puedes, cuando ellos te lleguen a argumentar que tú no guardas el sábado, entonces tú les puedes decir que ellos tampoco están guardando el sábado de acuerdo a la instrucción que Dios dio de cómo se debía guardar el sábado, porque el sábado no se guardaba congregacionalmente. El sábado se guardaba, mis amados, en casa, y era un día de oración, y era un día de reposo, pero no de reposo de acostarte en el sillón, a rascarte la barriga, a ver Netflix todo el día, sino era un día de búsqueda. Y Hebreos nos dice
que el reposo se guarda reposando de nuestras obras. No está hablando de las obras de trabajar y de regar el jardín y todo eso, porque nada de eso hacen, sino está hablando de las obras de la carne. ¿Ok? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Puede usted con toda libertad escribirla por ahí, ¿verdad? Y con muchísimo gusto ampliaremos el tema. Así que estamos nosotros viendo esto, y en el versículo 22 vemos nosotros cómo Dios hace un pacto o Abraham hace un pacto con Abimelech, mejor dicho, ¿verdad? Y en el capítulo 22 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te digo. Vengo de estar en un funeral de un amigo muy querido, Pastor Ronnie Madrid, y el día de ayer su nietecito de 2 años, 7 meses, 4 días murió. Tuvo una muerte súbita, y él se fue de regreso a casa del Padre. Y estuve yo hoy en la tarde allí en su congregación, porque hicieron un culto de acción de gracias por la vida de Santiaguito, ¿verdad? Así se llamaba el nene, Santiago. ¿Y sabe qué me impactó, mi amado? 2 cosas me impactaron. Número 1, ver el rostro de los abuelos. Tengo el honor y el gusto de conocer al pastor Ronnie, ¿verdad? A su esposa Nina, y a los abuelos paternos, a Edgar Monterroso, un amigo de muchísimos años, y su esposa. Y entonces pues llegué y les di el pésame. Y sabe, número 1, me sorprendió, se acongojó, no sé si se dice, mi espíritu, y no pude dejar de expresarlo con lágrimas, porque vi el dolor reflejado en sus rostros. Terrible. En sus caras se ve el dolor de la muerte de su nietecito y del hijo de Basti y de Sebastián. Dolor terrible, pero también la fortaleza de Dios en él. Me impactó realmente escuchar hablar a los padres, 2 jóvenes, podrían ser mis hijos, ¿verdad? Hablar con tanta propiedad y con tanta seguridad, sin negar el dolor, sin negar que que la van a pasar difícil de aquí a unos meses, pero hablando con propiedad acerca de la bondad, de la soberanía, de la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Mis amados hermanos, honro a esta familia hoy. ¿Sabe por qué? Porque así se testifica el Evangelio. Así se testifica el Evangelio, mis amados. En medio de la pérdida de un bebé, de su nene de 2 años, de la luz de sus ojos, de la alegría de los abuelos y de los hijos, y de toda una iglesia. Pasaron videos ahí de cómo el nene se paseaba por el púlpito como si fuera su casa, ¿verdad? Ellos pudieron delante de cientos de personas, mis amados, decir, nos duele, estamos deshechos, estamos destruidos, pero nuestra adoración sigue siendo para Dios. Y nuestra gratitud y nuestra esperanza sigue puesta en Él. Y confiamos en que su buena voluntad se está haciendo manifiesta en nuestra familia. Esto lo experimenté hoy en la tarde. Venía corriendo porque ya eran las 6:30 de la tarde. Yo venía entre el tráfico.
Y venía meditando en esto y ahora leo que Dios le pide a su hijo Abraham. Y le dice aquí, a quien amas, a quien amas. Abraham amaba a Isaac de una manera como solo un padre puede amar a su hijo. No fue una petición cualquiera, mis amados. Nosotros hoy hemos confundido los conceptos y hemos llegado a creer que si nosotros somos fieles a Dios, si nosotros somos hombres y mujeres de fe, si nosotros le servimos y hemos llegado al punto de decir, ¿verdad? O sea, si usted trae sus ofrendas y sus diezmos, usted está blindado contra la desgracia y la catástrofe y la tribulación. Y eso no es verdad, mis amados. Porque yo doy fe del corazón de estos hombres que le acabo de mencionar. Y conozco al pastor desde hace años y yo testifico que es un hombre íntegro, es un hombre que busca a Dios. Podemos diferir en algunos puntos doctrinales, pero eso no tiene que ver con su calidad de hombre de Dios y de mujer de Dios y de sus hijos, ¿verdad? Y Abraham, dice la Biblia, fue un hombre de fe, el padre de la fe. Y al padre de la fe, Dios le pide que sacrifique lo que más amaba. ¿Sabe qué dijo Basti Madrid hoy? Con lágrimas en los ojos, dijo: Señor, yo te doy hoy mi mejor ofrenda. Me llegó hasta adentro, ustedes, porque uno a veces ni siquiera 5 pesos chucos puede dar con gozo. Y ella estaba diciendo: yo hoy te ofrendo con gratitud lo que más amaba, y te lo doy con entendimiento, y te lo doy con gozo en mi corazón, porque si tú me lo pides, yo te lo doy. Y esa actitud es la que tuvo Abraham, mis amados. Eso es fe. No recibieron su milagro. El pastor Ronnie dijo: agradezco al personal del hospital, dijo, porque por 2 horas no me interrumpieron. Yo me tiré sobre el cuerpo de mi nieto y por 2 horas yo dije todos los versículos que me sé acerca de la resurrección. Clamé y creí para que Dios resucitara a mi nieto por 2 horas. Y que Dios no la haya hecho. Él no se sintió defraudado, ni blasfemó, ni le atribuyó despropósito a Dios. Lo que él dijo fue: por lo menos no me quedé con la gana, dijo. Y no me quedo pensando en qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. Abraham, Dios le pide a su hijo. Y Abraham inmediatamente dice, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. Escuche, Abraham, número 1, apunte usted ahí, porque una característica de un hombre diligente es la obediencia inmediata a Dios. Él no esperó, no dijo: ay, que Dios me lo confirme, ay, voy a poner 5 vellones y si dentro de una semana Dios no me confirma nada, es que cené muchos frijolitos y platanitos anoche, ¿verdad? Simplemente él de muy de mañana se levantó y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Este versículo me serviría a mí para predicar una semana. Hay tanta riqueza en estos versos, tanta adoración en estos versos.
tanta revelación en estos versos, tanta instrucción en estos versos, que si tan solo leyéramos esta historia, más allá de la historia que cuenta, sino que la leyéramos, teniendo el entendimiento de que hubo un hombre que se llamó Abraham, que tuvo que tomar al hijo que amaba y subir un monte y sacrificarlo porque Dios se lo pidió. Y sabe algo, Dios no le dio ninguna explicación a Abraham. Dios no llegó con Abraham y le dijo: mira, sacrificame a Isaac, no te preocupes, cuando tú vayas con el cuchillo para abajo, yo mando un ángel y solo es para hacer el mate, solo es para que quede escrito y para que la iglesia incrédula del 2024, cuando lo lea, pues tal vez se arrepienta, ¿verdad? Dios no le dio ningún tipo de explicación ni de detalle, porque, amados hermanos, te lo digo con todo amor, Dios no nos debe explicaciones, Dios no nos debe razones, Dios no nos debe nada. A Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece. Nosotros somos los que cuestionamos, nosotros somos los que andamos preguntándole a Dios que nos dé explicaciones y amenazando a Dios de que nos vamos a ir y nos vamos a convertir en, no digo el nombre de otra religión porque esto queda aquí arriba, ¿verdad? Pero que nos vamos a alejar del cristianismo si Él no me responde, si Él no me contesta, si Él no me... Mire, hermano, por eso es que Dios pone a estos hombres como ejemplo. ¿Y sabe a mí qué me admira? A mí me admira que Abraham, Isaac, Jacob, José, Isaías, Jeremías, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías, Malaquías, Eliseo, Elías, todos estos hombres, mis amados, vivieron vidas más cristianas que tú y que yo hoy, con todos los recursos que tenemos que ellos no tuvieron. Abraham fue más cristiano que tú y que yo, y Cristo no había nacido, y Jesús no había nacido. Cristo ya existía obviamente, ¿verdad? Pero Jesús no había nacido. Jesús no había crecido, ni había hecho milagros, ni había muerto en una cruz, ni había pagado por los pecados, ni había ido al infierno, ni había resucitado. Y estos hombres, si comparamos las vidas de estos hombres y las vidas de nosotros hoy, apóstoles, querubines, profetas, maestros, pastores, maestros, diáconos, cristianos, juntemos todas nuestras vidas y no le llegamos ni a los talones a estos hombres, mis amados. Y eso es de ponernos a llorar. Hablo de la generalidad. Pero hoy, como les digo, sí vi actitudes de fe. Hoy vi actitudes de fe, mis amados. Hoy vi gente con el corazón partido, sumidos en la tristeza y el dolor, dándole gloria y honra a Dios. Debemos aprender de estos ejemplos, mis amados. Hoy me voy a apartar un poquito del bosquejo. Porque decirte algo, vivimos vidas tan acomodadas. Y queremos que Dios comprenda mi necesidad. Escúcheme bien. Una cosa es pedir lo que quiero y otra cosa es que Dios entienda que tengo necesidades. Dios no es legalista. Entonces hago lo que quiero. Vino un grupo
La semana pasada o antepasada estuvo un concierto aquí en Guatemala de un grupo que tiene el nombre de la comida que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto. A los entendidos que sepan de qué grupo estoy hablando, ¿verdad? Lo que Dios les dio de comer en el desierto, así mismito se llama ese grupo. Yo ni sabía que había concierto, pasé por ahí ese día y vi un montón de gente y pregunté y me dijeron, hoy en la noche toca. ¿Sabes qué es lo triste? ¿Sabes qué es lo triste? Que cientos de cristianos estaban ahí. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que algunos pastores estaban ahí. Porque ellos no viven bajo la ley, ellos viven bajo la gracia, ellos viven en libertad. Música es música. ¿Sabe? El estándar bajó tanto en estos días, en estos tiempos, mis amados. Pero no necesitamos ir a meternos a la explanada a ver cantar, tocar a alguien. Y te digo, o sea, no se vaya al infierno por ir a el concierto. No, yo no estoy diciendo, yo no estoy ni condenándolos, ni enjuiciándolos, ni tampoco los estoy juzgando. Solo los estoy poniendo de ejemplo. Porque, mis amados, nosotros no tenemos, mire, la motivación de vida de un cristiano no debe ser solamente hacer lo que no es pecado y no hacer lo que es pecado. Existe algo que se llama madurez y existe algo que se llama sabiduría. Y nosotros tenemos que abstenernos de algunas cosas que para otros es permitido por sabiduría y por amor al pequeño. ¿Ok? Así que Abraham dice, se levantó de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo sus siervos y a Isaac, cortó leña, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Escuche, Dios le dijo, número 1, vas a sacrificar a tu hijo. Y número 2, le dijo, donde yo te diga. Escúcheme bien, no se trata solo de sacrificar. Se trata de hacerlo a la manera de Dios. No se trata solo de llevar el diezmo y la ofrenda. Se trata de hacerlo a la manera de Dios en el lugar que Dios dice. No se trata, mis amados, de decir, ok, te lo sacrifico, pero aquí en el jardín trasero de mi casa. Porque el monte queda lejos, son 3 días de camino, y hay que subirlo, y hay que ir a preparar el altar, y aquí atrás tengo un altar ya hecho, ¿verdad? Que compré en EPA la semana pasada, ¿verdad? Ya lo armé, y ya solo estaba esperando que le pongamos arriba el sacrificio. ¿Para qué me haces ir tan lejos? ¿Verdad? Subir, vamos a llegar cansados, y encima de todo a componer el altar, y encima de todo, etcétera, etcétera. Así que te lo sacrifico, pero aquí no. Dios le dijo, sacrifícalo, y sabe, eran 3 días de camino. ¿Se imagina esos 3 días? ¿Se imagina esos 3 días? ¿Se imagina esos 3 días? ¿Qué pensaría Abraham mientras iba caminando, subiendo al monte? Y miraba a su hijo caminando delante de él al patojo, que entre paréntesis no era un niño, era un hombre de 33 años más o menos, con su leña, porque dice que Isaac cargó la leña donde iba a ser sacrificado, como Cristo cargó la cruz subiendo al monte. Y el monte donde sacrificó Abraham a Isaac geográficamente es el mismo lugar donde Cristo fue crucificado. Se imagina esos 3 días, Abraham viendo a su muchacho subir ese monte y pensar, es muy probable que ya no baje, que tenga que regresar yo solo. Porque Dios no le dijo, ¿sabes qué?
ahorita preparar leña y me sacrificas al patojo. Bueno, no hay ni tiempo de pensar, ni tiempo de meditar, ni tiempo de nada. Hacemos esa carambada, encaramate, te sacrifico y ya después miramos qué hacemos. No, 3 días de calvario, 3 días de dolor. De alguna manera esos días son necesarios, mis amados. El domingo prediqué acerca de esto. Lázaro estuvo 4 días muerto. Y fueron 4 días muy difíciles para María y para Marta. Muy complicados. Porque esos días de silencio, esos días de ausencia, esos días en donde Dios permite el dolor, mis amados, son necesarios. Te lo dice alguien que lo ha vivido y que lo está viviendo hoy. Tengo mis imposibles, mis amados. Te lo digo sinceramente, te lo digo para que lo sepas. A veces piensan, ay, como es pastor, todo le va bien. ¿Qué esperanzas? Tengo mis imposibles. Tengo ahí un par de peticiones que no me dejan dormir y que me quieren robar el gozo y la esperanza. ¿Que Dios lo puede solucionar inmediatamente? Claro que sí. Yo no lo dudo. ¿Que Dios puede hacerlo? No lo dudo. ¿Sabe? Yo estoy en la condición de los 3 jóvenes que fueron metidos al horno, que le dijeron al rey, Dios nos puede salvar, pero aún si no lo hace, nosotros no te vamos a adorar, rey, vamos a adorarlo a él. 3 días, 4 días Lázaro en la tumba. Y vemos en la Biblia muchos hombres que tuvieron que esperar. Es más, Hebreos 11:39 dice, y muchos murieron sin recibir lo prometido. Yo estoy un poquito en contra de algunas oraciones y creencias. Hay una tendencia por ahí de estar orando para que Dios acelere los tiempos. Perdóneme, la Biblia, eso es antibíblico. La Biblia no dice que nosotros oremos para acelerar los tiempos. La Biblia dice, todo es hermoso en su tiempo. Las cosas no pasan cuando yo quiero, las cosas pasan cuando Dios quiere. Isaías 55 dice, y así será mi palabra que sale de mi boca y no regresará a mí vacía, sino antes será prosperada para todo aquello, para lo que yo quiero. Y dará su lluvia, dice, en su tiempo. La lluvia no viene cuando el agricultor quiere. La lluvia viene cuando Dios dispone. El trabajo del agricultor no es orar por lluvia. El trabajo del agricultor es preparar la tierra, sembrar la semilla. Y la lluvia la manda Dios. Hay una parte que nos toca. ¿Cuál es? Preparemos la tierra, sembremos semilla. Y la lluvia va a venir cuando Dios quiere. El milagro, mis amados, no viene cuando tú quieres. El milagro no viene por revolcarme en el altar haciendo oraciones fariseicas, bonitas, gritos, versículos adornados, ofrendas abundantes. No es por eso que Dios manda un milagro. El milagro viene, repítelo y escríbelo. El milagro viene cuando Dios quiere. Y pasamos tiempos de silencio. Y pasamos tiempo de abstinencia. Dios necesita que nosotros experimentemos esos tiempos. Si tú estás experimentando tiempos de silencio, tiempos en donde los días pasan, y la prueba, en lugar de dar luces, de terminar, se acrecenta, mi amado, Dios está obrando. Dios está obrando. Pensé que no iba a poder predicar hoy. Pero se nos fue el tiempo. Espero que esta palabra te anime y te bendiga. Créame, son tiempos en donde Dios está
Mire, una cosa es que yo le pida a Dios. Mire, le voy a decir algo que a veces no entendemos. Cuando nosotros oramos por paciencia, la Biblia dice que la paciencia viene como resultado de la prueba. Entonces Dios, dame paciencia, ¿querés paciencia, papadito? Va, ahí va la prueba. Indirectamente estamos pidiendo trancazos cuando pedimos paciencia. Cuando pedimos fe, Dios dice, ¿querés fe? Sí, Señor, queremos fe. Uno pidiendo fe, creyendo que Dios me va a dar la fe haciéndome el milagro. Y Dios dice, ¿querés fe? No, la fe crece mientras el milagro no llega, te cuento. Porque cuando tú ves, hay que creerlo, dice la Biblia. Así que ¿cuándo crece tu fe? ¿Cuándo se fortalece tu fe? No cuando recibes el milagro, sino mientras no lo recibes. Ahí está creciendo tu fe. Aprendamos a entender. Y cuando nosotros decimos, Señor, acelera los tiempos, si de alguna manera se puede medio aceptar esa oración, yo no la hago nunca, pero si nosotros le decimos, Señor, acelera los tiempos, ¿sabe qué va a hacer Dios? ¿De veras querés que acelere los tiempos? Bueno, le manda a traer al ángel, ¿verdad? Subirle temperatura al horno, papadito. Como que aquí en Guate pedimos que se acelerara, ¿verdad? Porque nos subieron la temperatura ambiental. ¿Querés quedar bien cocido ya? Ok, entonces te subo el horno. Vas a salir más rápido. Pero el horno se calienta, papá. Mejor dejemos que Dios haga las cosas como Él sabe hacerlas. En su tiempo todo es hermoso. Dios nunca llega tarde. Dios no llegó tarde. Dios no llegó tarde a la familia de Lázaro. Dios no llegó tarde. Para María y Marta llegó 4 días tarde. Ni siquiera para Lázaro. Mire, la prueba es interesante porque la prueba no fue para Lázaro. Lázaro tuvo su prueba antes cuando estaba enfermo. Pero una vez se murió, la prueba dejó de ser para Lázaro. La prueba empezó a ser para María y para Marta. ¿Ok? La prueba de la muerte de Lázaro, más que para Lázaro, fue para María y para Marta. Dios le quería enseñar algo a María y a Marta a través de la muerte de Lázaro. Lázaro ya muerto, mi amado, perdóneme. Para Lázaro, si le hubieras estudiado el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el 10º o después del milenio, para Lázaro era exactamente lo mismo. La prueba no fue para Lázaro, la prueba fue para María y para Marta. Y para ellas Jesús llegó tarde. Y Jesús les tuvo que decir, no, yo no vine tarde. Yo vine en el tiempo que el Padre quería que viniera. Es que si hubieras estado acá, ni siquiera se hubiera muerto. Bueno, precisamente por eso no vine, dijo haber dicho Jesús. Porque Lázaro se tenía que morir. Porque ustedes tenían una asignatura pendiente que aprobar. Si Jesús no ha llegado a tu tumba, es porque te está dando el chance que apruebes la asignatura pendiente. Porque la graduación viene, mis amados. El tiempo de la graduación está ahí nomás. Y todavía Tito Medina, por ejemplo, tiene muchas materias pendientes. Algunas retrancas que sacar y algunas cosas que aprender. Anoche estaba orando, ya era tarde y ustedes saben que en la noche como que se acrecenta un cachito la angustia, ¿verdad? No sé por qué. Tal vez porque estamos viendo al techo, ¿verdad? Y no tenemos otra cosa que hacer más que tratar de dormir y no se puede. En el día estamos de arriba para abajo y la mente está un poquito distraída, pero estaba ahí
levanté de mi cama y me puse frente a esta ventana que está delante de mí. Qué lástima que es de noche, si no se las enseñaba, y tengo una hermosa vista acá. Y me puse a orar y le dije estas palabras. Te lo digo, ya se terminó el tiempo. Para los que quieran desconectarse y ya no tengan pena de estar conectados, pueden desconectarse con toda confianza. Les voy a contar ese testimonio y me voy a hacer un cornflakes con leche. Y le dije: Señor, no permitas que ninguna necesidad, que ninguna tribulación, que ninguna tristeza me roben el privilegio de adorarte. Y mi privilegio hoy es, a pesar de todo, venir y decirte: Señor, yo decido adorarte, como Pablo y Silas lo hicieron en aquella prisión, como Abraham dispuso a hacerlo subiendo aquel monte, como Sebastián Monterroso y Basti Madrid decidieron hacerlo hoy frente al féretro de su bebé. Yo te quiero animar, mi hermano. Yo te quiero animar a que seas valiente. Duele muchísimo. Y quisieras que Dios cortara la prueba hoy. Pero cuando más duele es cuando tu adoración más vale. No es lo mismo adorar cuando Dios te acaba de dar un regalo que cuando Dios te acaba de quitar lo que amas. No es lo mismo. No es la misma calidad de adoración, perdóname. Nuestro privilegio, mira, todo el mundo agradece cuando recibe. Pocos agradecen cuando no recibe. Y menos gente agradece cuando Dios pide de regreso lo que un día te dio. Te lo digo con propiedad. Me ha tocado que devolverle a Dios cosas y personas amadas que Él un día me dio, y en su momento me dijo: las quiero de vuelta. Yo ya tengo medio cuero armado, ¿verdad? Y soy medio necio y indio, como dicen mis hijos. Pero si tú estás queja y queja, mi amado, si tú estás queja y queja porque no te sale un negocio, si estás queja y queja porque Dios no te responde tu oración, si estás queja y queja porque Dios hizo algo que tú no querías que hiciera, yo te invito a que creas en la gracia de Dios y levantes tus manos y le digas: Señor, yo decido en este momento dejar de quejarme y empezar a adorar. Y levanta adoración y dale gracias al Señor, porque Él sabe mejor que tú lo que está pasando. Bueno, es más, Él sabe lo que está pasando. Nosotros no sabemos lo que está pasando. A nosotros nos toca confiar que su voluntad es buena y a Él le agrada y es perfecta. Que sus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. He visto, como dijo el salmista, fui joven y he envejecido, y no he visto justo que mendigue pan. Dios es un Dios maravilloso, mis amados. Y aún lo que nos duele, lo que no entendemos y lo que no sabemos, porque Dios lo permitió. Pero si usamos el privilegio que Él nos da de adorarle hoy,
créeme, llegará el momento en donde veremos la maravillosa bendición que Dios tiene para aquellos que pueden subir a aquel monte por 3 días y permanecer en integridad delante de Dios. Amén. Así que yo te quiero bendecir. Sé que me están escuchando, que algunos de ustedes están pasando por pruebas difíciles en su vida, imposibles, y que la duda, la mente, la carne, el enemigo vienen a decirnos, como dice el corito, todo se derrumbó dentro de mí, ¿verdad? Pero que no se te termine el aliento. Sigue creyendo y sigue esperando. Todo pasa. Nada es para siempre en esta tierra. Como comenzó tu prueba, así va a terminar. Comenzó súbitamente y terminará súbitamente. De repente verás la manifestación de Dios. Te animo a que lo creas conmigo. ¿Sí? Creámoslo juntos. Te encargo tus oraciones, estaré orando por ti. Gracias por estar acá, gracias mis amados, gracias por estar conectados, gracias Astrid, Jessica, André, gracias, Ilse, Dios la bendiga, Ilse, un abrazo, Beatriz, Janet, Aura Marina, qué bueno saludarla, Aura Marina, los extrañamos muchísimo, a ver cuándo se nos dan una vuelta por allá. Giovanni, Dios te bendiga, mis queridos 7, Lili, también estás con acá, Glorita, gracias por estar pendiente y siempre conectarse a nuestras transmisiones. Dios tiene algo especial para ustedes, así que los bendigo, vaya a descansar, mañana es otro día y que pueda hoy tener un encuentro fresco y maravilloso con Dios. Los amo, los bendigo, los espero el domingo en la iglesia. Lléguese temprano. Mire que Dios nos está bendiciendo, es una bendición poder estar juntos los hermanos en armonía, así que lo invito para que el día domingo a las 10:30 nos acompañen en el Hotel Clario, allá en la 14 calle, zona 10, 2 cuadras adelante del Hotel Camino Real, adelantito en una esquina, ahí está el Hotel Clario. Usted se parquea por el lado de atrás del edificio y usted sube el elevador y se abre el elevador en el segundo nivel y enfrente del elevador exactamente está el salón que estamos nosotros rentando para tener nuestros cultos dominicales. 10:30, 12:30, 1 menos y piquito, ya vamos para afuera, y usted va a ir a disfrutar este tiempo. Así que lo esperamos, lleve invitados, y con mucho gusto los recibimos. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias por estar conmigo hoy. Los bendiga.